Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles algunas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir en la conferencia. También les recordamos que si tienen alguna duda o pregunta, la realicen mediante el chat para darles una respuesta oportuna. De igual manera, los invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter o X Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita. Y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido. También tenemos nuestra página web que es cimamovimientoespírita.org, la cual los invitamos cordialmente a que la visiten, ya que tenemos información muy importante. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos acompañan de diferentes latitudes. Es muy grato poder reencontrarnos en este mes que para nosotros en especial ha sido de turbulencias en lo político, en lo social, en lo emocional, en lo humano. Y en lo político y en lo social, yo creo que ustedes me comprenden, pero en especial para los miembros de CIMA en lo emocional y en lo humano, hemos sido bastante afectados. Ha desencarnado la secretaria de Cultura del Movimiento de Cultura Espírita Cima, la profesora Leida Chávez de Ochoa, quien ha dejado todo un legado de servicio, de altruismo, de conocimientos, pudo transformar el dolor de la pérdida de su hijo en el servicio de atención a pérdidas a personas con pérdidas de seres queridos. Trabajó también en un voluntariado en el Hospital Oncológico Infantil. En el CIMA hizo una labor de prácticamente de salvar familias, no porque estuvieran perdidas esas familias, sino porque les costaba recuperar las pérdidas de sus familiares y con ella encontraron un apoyo, una asistencia permanente y nada, nos deja tocados, movidos, pero sabemos que continuará en el mundo espiritual una vez recupere todas sus facultades, apoyándonos, asistiéndonos. Y desde aquí lo que hacemos es agradecerle por todo lo que le brindó a la institución, a nosotros en lo humano. Eh, Era de unas particularidades, de unas características que la mayoría de los miembros del movimiento Espírita Sima estamos muy conmovidos. Así que nada, este año todos estos desafíos los tomamos como experiencias de aprendizaje, continuamos avanzando y trabajando en lo que es la difusión y el transmitir las ideas espíritas, el estudio permanente, tal como lo decía Nelly. Tenemos que participar de todas estas actividades, porque nunca lo sabemos todo, nunca tenemos todo el conocimiento avanza a pasos agigantados y nosotros donde esté el conocimiento en todas las áreas del saber debemos estar los espíritas. Todos saben que este es un espacio que fue diseñado en época de confinamiento, dedicado a ¿cómo se llama? A las potencialidades del espíritu, a tratar de potenciarlas, en especial para la transmisión del conocimiento de las ideas espíritas kardecistas, laicas, libres, pensadoras, humanistas y progresistas. Y vamos a seguir en ello porque por lo menos nos permite con quienes están
a kilómetros de distancia física, porque en el pensamiento no es así, nos permite tener contacto, estrechar esos lazos fraternos hasta los momentos que nos toque vernos en algún congreso, en alguna actividad, que es cuando podemos abrazarnos, sentirnos, agarrar aire, nuevas energías para esperar una próxima actividad y recargarnos de esa energía amorosa de todos. Hoy nos acompaña el querido amigo de la casa, coeditor de la revista Evolución, el amigo Juan José Torres, que es técnico informático, profesor de ofimática, conoce el espiritismo desde joven al nacer en una familia espírita. Ha participado como ponente en eventos, congresos, seminarios, conferencias públicas. Ha escrito dos libros, uno lo estamos esperando, el otro Filosofía Espírita, y el que estamos esperando, Jesús, Cristianismo y Espiritismo. Es propietario del canal de YouTube Espiritismo Hoy, de una amplia experiencia y un estudioso de la filosofía espírita. Es presidente del Grupo Espírita de Córdoba y articulista y coeditor de la revista Evolución. Hoy va a tratar el tema, algunas reflexiones sobre Dios. Te dejamos, querido Juanjo. Muy bien. Antes de nada, como siempre, me gustaría empezar agradeciendo a los amigos de CIMA por haberme dado nuevamente esta oportunidad en este espacio donde compartimos experiencias, donde compartimos estudios y donde, a buen seguro, todos vamos a salir enriquecidos. Voy a compartir la presentación. Bueno. Bueno, pues como ya ha dicho Yolanda en la presentación, antes de seguir, quiero también, por supuesto, agradecerles a todos ustedes, todos los que están detrás de sus pantallas oyendo estas reflexiones. Como ha comentado Yolanda, vamos a hablar al respecto de Dios. Cuando yo comencé muy joven a estudiar, a leer, a meditar y a reflexionar sobre temas espíritas, llegó un momento en el que yo pensaba que el espiritismo tenía respuestas para buena parte de las cuestiones que la vida demandaba, sobre todo para aquellas cuestiones que yo pensaba que eran importantes. A medida que fui estudiando, a medida que fui profundizando en lo que propone la filosofía espírita y también estudiando en otras áreas del conocimiento, fui cambiando esa opinión y fui comprendiendo que sí es verdad que el espiritismo plantea un modelo filosófico, un modelo reflexivo, que puede aportar cosas positivas y que puede aportar conocimiento en relación a la vida, en relación al ser humano, en relación a nuestro proceso de crecimiento. También es verdad que en el espiritismo existían muchas lagunas, que en el espiritismo había que seguir profundizando, había que seguir investigando. Y que esa idea que yo tenía de que el espiritismo daba respuesta, daba soluciones casi definitivas a buena parte de las cuestiones con las que nos enfrentamos los seres humanos, era una idea equivocada. Son muchísimas cosas que están relacionadas con nosotros, con nuestra naturaleza espiritual, con el mundo espiritual, con la reencarnación, con nuestros procesos evolutivos que aún no comprendemos, de las que tenemos algunas nociones, pero sobre las que hay que seguir profundizando, hay que seguir creciendo y hay que seguir investigando. Pero si esto es así en relación a cosas que son quizás más cercanas, como por ejemplo el espíritu, ya que todos somos espíritus, que no en relación a Dios. Todo lo que vamos a hacer en esta exposición, estas reflexiones, van a ser reflexiones
desde la ignorancia, reflexiones desde nuestro profundo desconocimiento de qué es Dios y de lo que Dios representa y significa, ¿no? Entonces, quiero que lo vean así. Quiero que lo vean simplemente como unas reflexiones que no pretenden ni decir que es Dios y que no pretenden tener respuestas completas, respuestas definitivas y mucho menos que estén caracterizadas por una verdad incuestionable. A la hora de hacer ahora, a la hora de hacer o de empezar estas reflexiones, este punto de partida, es muy importante que respondamos a esta pregunta: ¿de qué Dios estamos hablando? Se cuenta, no sé si es una historia real o no es real, pero se cuenta que en una ocasión le preguntaron al filósofo y escritor español Miguel de Unamuno si él creía en la existencia de Dios. Y su respuesta fue la siguiente: primero, dígame qué significa para usted creer, luego qué significa existencia y por último, qué entiende por Dios. Y una vez que nos pongamos de acuerdo en estas cuestiones, podemos empezar a analizar la cuestión. Es muy importante que tengamos en cuenta de qué Dios estamos hablando. Porque si a mí me preguntan si creo en Dios y del Dios del que estamos hablando es, por ejemplo, el Dios que encontramos en la Biblia, y digo en la Biblia completa, no solamente en el Antiguo Testamento, porque el Dios que presenta el Nuevo Testamento también es un Dios antropomórfico, también es un Dios que no encajaría en mi visión al respecto de Dios. Yo diría que no, que yo no creo en ese Dios. Tampoco creo en el Dios del Corán. Ahora, si de lo que se trata es de un Dios impersonal, un Dios que no ha intervenido y no interviene en el proceso histórico de la humanidad, que no interviene, por lo menos de forma directa, en la vida de los seres humanos, ese Dios que plantean los espíritus en la primera pregunta, el libro de los espíritus, de inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, en este caso yo contestaría que sí que creo en este Dios. ¿Cómo empieza la idea de Dios? Hay diversas hipótesis para intentar explicar el surgimiento de esta creencia en el ser humano. Y esas se pueden dividir fundamentalmente en tres. La primera dice que el ser humano empieza a creer en Dios porque llega un momento en el que tiene la necesidad de entender los fenómenos de la naturaleza. Y Dios estaría como una respuesta o como una explicación para comprender esos fenómenos. Esos fenómenos que escapan al poder, a la voluntad, a la inteligencia del ser humano. Para estos seres, para estos seres humanos, tendrían una causa y esa causa sería Dios. Y según esta hipótesis, Dios sería una necesidad que han creado los seres humanos para llenar las lagunas de su desconocimiento. Luego hay otra hipótesis que dice que hay un sentimiento innato en nosotros, en todos nosotros, en los seres humanos, hacia lo sagrado, hacia lo espiritual, hacia lo que es imponderable, hacia lo religioso, y que ese sentimiento que es innato al ser humano fue generando gradualmente la existencia o la creencia en la existencia de Dios. Y por último, hay otra hipótesis que lo que viene a decir es que el ser humano de aquellas épocas, un ser humano muy anterior a nosotros, los primeros seres humanos, tenían una vida muy distinta a la nuestra. Ellos estaban en constante contacto con la naturaleza. Nosotros no. Nosotros actualmente, aunque dependemos de la naturaleza, no tenemos la vivencia de esa dependencia. Nosotros dependemos del supermercado, del ordenador, del móvil. Pero esto no era así con los primeros seres humanos. Estos seres humanos tenían un contacto y una relación con la naturaleza que nosotros no tenemos. Y tenían una dependencia total, una dependencia absoluta
de los fenómenos inmediatos de la naturaleza. Entonces, surgió gracias a ese sentimiento innato y a esa necesidad de ir explicándose las cosas, la idea de un agente causal inteligente para esos fenómenos naturales que respondía a sus necesidades delante de la naturaleza. Y así surgieron los diferentes cultos religiosos como una forma de, primero, creer en ese ser que gobernaría los fenómenos naturales y, en segundo lugar, de una relación con ese ser. De modo que por nuestro comportamiento pudiéramos colaborar con él para evitar ciertas catástrofes, etc., ¿no? Entonces son estas las tres hipótesis que existen actualmente. Posiblemente hay más, pero yo no sabría decir cuál de ellas es la que realmente da inicio al concepto de Dios o a la creencia de Dios en el ser humano. Posiblemente sea una mezcla de estas tres hipótesis. Otra cuestión que ha sido muy importante a lo largo de la historia es el hecho de un dios o muchos dioses. Porque actualmente en nuestra cultura el concepto de Dios es único. Es decir, actualmente nosotros en nuestra cultura pensamos que solamente existe un Dios, pero esto no ha sido así siempre. Hubo unas épocas donde la idea de un Dios no era la idea común. La idea común era la idea de la existencia de muchos dioses. Y a este respecto existen tres sistemas que son diferentes. Dos de ellos son muy conocidos, que son el politeísmo y el monoteísmo. El politeísmo está claro, es la idea de que existen muchos dioses y parece ser que es la idea o el concepto primigenio. Parece ser que la humanidad empezó por líneas politeístas, aunque hay también estudios que dicen que no, que la humanidad empieza o las culturas empiezan en su mayoría con modelos monoteístas que posteriormente evolucionaron a politeístas y algunos de ellos volvieron a las ideas monoteístas. Monoteísmo, lógicamente, es la existencia de un único Dios. Pero entre el politeísmo y el monoteísmo hay un elemento intermediario, que es algo de lo que se suele hablar muy poco, que es la idea del enoteísmo. La idea del enoteísmo es una idea politeísta, es decir, se acepta la existencia de varios dioses, pero se considera que de esos dioses hay uno que es superior. Y es una creencia muy común en las culturas de nuestros antepasados. De hecho, la mayoría de las culturas que nosotros ahora conocemos no son politeístas propiamente, son enoteístas. Contemplan la idea de varios dioses, de muchos dioses, pero uno que es el Dios supremo. Y esta es una idea que también está presente en el pueblo de Israel, porque en muchas ocasiones se pensó que el pueblo de Israel pasó de una forma rápida de una estructura politeísta a una estructura monoteísta, pero realmente esto no fue así. También se piensa que la idea del Dios único es originaria del pueblo de Israel. Se dice que el pueblo de Israel, por intermedio de la revelación, trajo a la humanidad el concepto monoteísta, a través del que se supone que era el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, pero realmente esto a día de hoy está más que cuestionado. Por ejemplo, en el libro Los orígenes del monoteísmo, Enrique Selva Poveda sostiene que el monoteísmo fue una evolución del politeísmo pasando por el enoteísmo y que no se da solamente en el pueblo de Israel, que se da gradualmente en otras culturas. Entonces, en esas culturas, generalmente dentro de las ideas politeístas, existía siempre la idea de un Dios único, de un Dios primordial, de un Dios superior al resto. Y ese Dios superior al resto fue quien desencadenó posteriormente un concepto monoteísta.
De hecho, si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, en concreto la base textual para el Decálogo, para los 10 mandamientos, vamos a ver que se encuentra de la siguiente forma. Esto está en Éxodo, en el capítulo 20, voy a leer los versículos del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando esto se analiza desde un punto de vista exegético, teniendo en cuenta la cultura de esa tierra, de esa época, los autores se dan cuenta que aquí, lejos de lo que se pensaba, no hay una idea monoteísta, sino una idea enoteísta. Aquí no se descarta la posibilidad de existencia de otros dioses. Es más, en el texto está implícita la idea de la existencia de otros dioses. Lo que dice el texto es, yo soy el Dios de este pueblo y delante de mí, es decir, este pueblo no va a tener otros dioses excepto yo, pero no descarta la posibilidad de la existencia de otros dioses. Entonces, el monoteísmo en la tierra de Israel no fue algo que surge de pronto, de súbito, es algo que se conquista por intermedio de un proceso gradual, de un proceso evolutivo, hasta que se llega a un momento en el que sí, en el que ya se cree en la existencia de un único Dios. Pero no fue así al principio. Al principio hubo un proceso evolutivo que llevó de un politeísmo en el que se desencadena un proceso enoteísta y termina por un proceso monoteísta. Otra cuestión que me gustaría hablar al respecto de Dios es el concepto del Dios antropomórfico. Antropomorfismo es la atribución de tanto de forma como de cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a divinidades, animales o cosas. Si ustedes en Google, en imágenes, ponen Dios, van a encontrar estas imágenes. Fíjense que todas ellas representan a Dios como si fuese un hombre, generalmente varón. Generalmente lo presentan anciano, porque era una forma de expresar su preexistencia. Lo presentan como un anciano venerable, canoso, porque era una forma de representar su venerabilidad, su sabiduría. Y lo presentan fuerte, musculoso, porque era una forma de representar su omnipotencia. Por lo tanto, el concepto de Dios antropomórfico también ha estado presente en toda la historia de la humanidad. De hecho, todavía hoy es muy común pensar en Dios dentro de ese antropomorfismo. ¿Cuántas veces no nos preguntamos, ¿por qué Dios ha hecho esto? Esa pregunta lleva implícito el concepto de Dios antropomórfico, un Dios que ha hecho algo, que ha actuado directamente en la historia del ser humano. Pero además, el concepto de Dios antropomórfico no solamente se refiere a la forma y a los atributos de ese Dios, sino que también le da emociones que son típicamente humanas. ¿Cuántas veces no hemos oído, no hagas esto para que Dios no se enoje o para que Dios no se entristezca? O haz esto para que Dios se alegre. Es decir, estamos dando a Dios estas características que son propias del ser humano. Por lo tanto, el concepto de Dios antropomórfico está muy presente y es así incluso dentro del espiritismo. Cuando nosotros leemos todas las obras espíritas, empezando por las obras de Kardec, aunque en la primera pregunta del libro de los espíritus nosotros encontramos una respuesta que lleva implícita una profundidad en cuanto a cómo podemos entender a Dios, luego todo el libro de los espíritus se escribe con los patrones antropomórficos que existían en esa época. Y aún hoy, a cada uno de nosotros nos cuesta mucho superar ese proceso y nos cuesta mucho
ver a Dios de otra forma que no sea antropomórfica. Por eso le cuestionamos a Dios ciertas cosas en base a los patrones morales, culturales, éticos del ser humano, porque no entendemos otra forma de entender o de comprender a Dios. Vamos a pasar ahora a la visión espírita de Dios. ¿Cómo podemos entender a Dios desde el espiritismo? Y en la pregunta 1, los espíritus, del libro de los espíritus, supongo que la mayoría de ustedes sabe que el libro de los espíritus es la primera obra que se escribe al respecto del espiritismo, por lo menos del espiritismo en la concepción kardecista, en la concepción que actualmente es quizás la mayoritaria. En este libro de los espíritus, en la pregunta 1, Allan Kardec aborda directamente la cuestión de Dios, porque entendió que era un tema importante dentro del análisis que él iba a hacer. Es más, sin entender en muchos aspectos la cuestión de Dios, es muy difícil entender otras cuestiones del libro de los espíritus. Entonces él pregunta, ¿qué es Dios? Y contestan supuestamente los espíritus. Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. La pregunta ya lleva en sí una profundidad que es digna de ser tenida en cuenta. Y esto se dice mucho en los medios y en los círculos espíritas. Kardec no preguntó ¿quién es Dios? Porque ¿quién lleva implícita ya la respuesta? Si yo digo ¿quién salió ayer en televisión? Obviamente la pregunta está haciendo referencia a una persona. Si preguntamos qué, el ámbito es más amplio. Por lo tanto, Kardec, para no personificar a Dios, preguntó ¿qué es Dios? Y dejó que los espíritus dieran la respuesta. Y dieron una respuesta que es profunda, pero que tampoco es original. Esta era una forma de entender a Dios que viene desde antes de los espíritus, desde antes del espiritismo, ¿no? Dijeron, Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Como vamos a hacer solamente algunas reflexiones al respecto de Dios, no voy a profundizar mucho en esta respuesta. Pero cuando dicen inteligencia suprema, no debemos confundir inteligencia con intelectualismo. El concepto inteligencia venía a englobar todas las cualidades de un ser que piensa, de un ser inteligente. Entonces, todas las cualidades que podamos imaginar en un ser inteligente, en un ser que piensa, estarían en Dios en grado supremo. Tanto cualidades de conocimiento, éticas, y no podemos seguir diciendo más para no caer en el antropomorfismo, ¿no? Y luego dijeron causa primera de todas las cosas. Ojo porque dijeron causa primera, no causa directa. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta. Una cosa es causa primera y otra cosa es causa directa. Dios no es causa directa de nada. Dios no ha hecho la Tierra. Dios no ha hecho el sistema solar. Dios no ha hecho los árboles, no ha hecho los pájaros. Eso surge de las leyes naturales. Eso surge de las leyes físicas. Dios es la causa primera, el origen del universo. Y dentro de ese origen, el origen de las leyes, tanto físicas como morales, que regulan el universo. Y posteriormente, el universo se regula por intermedio de esas leyes, pero Dios no actúa directamente en el universo. No dice, ahora voy a crear el planeta Tierra para que en él encarnen los seres humanos. Ese concepto de Dios es un concepto de Dios que no hace parte del modelo de Dios que presenta el espiritismo. Hay otra pregunta que es muy importante a la hora de ver cuál es la visión espírita de Dios. En la pregunta 3 dice Allan Kardec, ¿se podría decir que Dios es lo infinito? Y contestan los espíritus, definición incompleta, pobreza del lenguaje de los hombres que es insuficiente para definir las cosas que están por encima de su inteligencia. Y para entender mejor esta respuesta un tanto ambigua,
Allan Kardec hace un comentario que desde mi punto de vista es mucho más claro que la respuesta. Dice Allan Kardec, Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito es una abstracción. Decir que Dios es lo infinito, y esto es muy importante, implica tomar el atributo por la cosa misma y definir una cosa que no es conocida mediante otra que tampoco lo es. Decir que Dios es lo infinito es no decir nada, porque tampoco sabemos qué es lo infinito. Y luego dice algo que es muy importante, que no se puede confundir el atributo, la cualidad, con el ser. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en la visión espírita de Dios. Luego, si hacemos un pequeño resumen de lo que vamos viendo hasta ahora, podemos decir que en nuestro actuado actual no podemos definir a Dios. Cualquier definición, por el hecho de ser definición, lo está limitando, porque el concepto de definición es limitar una idea, algo a una idea que nos permita comprenderlo. Por lo tanto, no podemos definir a Dios, porque no sabemos qué es Dios. Podemos tener una idea, podemos tener, como dicen los espíritus, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Eso nos puede dar una idea de qué es lo que puede ser Dios, pero realmente no sabemos qué es Dios. El espiritismo, por lo tanto, no busca una respuesta definitiva o completa a la cuestión ¿qué es Dios? Más bien busca el intentar presentar a un Dios que no entre dentro de los patrones del Dios antropomórfico. Otra cuestión que es muy importante y que está claramente expresada en la visión espírita de Dios es que no se puede confundir a Dios con su obra. Porque si confundimos a Dios con su obra, podemos caer en una especie de panteísmo en el que al final todo no deje de ser sino un universo material. Es también muy importante diferenciar el atributo o cualidad con el ser. Y aquí hay una cuestión. ¿Cuántas veces no hemos oído la expresión Dios es amor? Pues desde un punto de vista espírita, esa expresión es errónea. Nosotros podemos decir Dios ama en un grado infinito. Dios tiene sabiduría. Dios es bondadoso, por ejemplo. Podremos decir eso, pero no es amor, porque si decimos que es amor, estamos confundiendo al ser con sus atributos, con sus cualidades. Dios ama, posiblemente de forma infinita, pero reducirlo al concepto de amor, Dios es muchas cosas más que simplemente amor. Y luego es algo muy importante entender que es la causa primera y no la causa directa. Es decir, Dios no actúa por milagros, Dios no actúa directamente, y algo que también es muy importante y que quizás en el espiritismo no está del todo claro, ¿no? Tampoco actúa por mensajeros. Los espíritus no somos mensajeros de Dios. Los espíritus actuamos por nuestra necesidad evolutiva. Si yo encarno para desempeñar un trabajo, encarno para desempeñar ese trabajo por mi necesidad evolutiva, para crecer, para evolucionar. Si estoy muy evolucionado y encarno para hacer un trabajo para ayudar a los demás, lo hago no porque Dios me lo haya enviado, lo hago porque siento la necesidad de ser útil y de ayudar a los demás con mi experiencia. Entonces, Dios no tiene mensajeros desde el punto de vista espírita. Nosotros vamos construyendo nuestras necesidades evolutivas y vamos construyendo nuestra vida y nuestra realidad. Y ahora vamos a entrar a un tema que es espinoso, porque vamos a hablar de las pruebas de la existencia de Dios. Esto lo vamos haciendo todo a vuelo de pájaro, vamos hablando de muchos conceptos que cada uno de ellos podría llevar mucha más profundidad, podríamos profundizar mucho más en ellas. Pero vamos dando unas pinceladas, como dije en el título, ¿no? Algunas reflexiones superficiales al respecto de Dios. ¿Se puede probar que Dios existe? Uy, a ver,
Pues aquí. Un momentito, vale. ¿Se puede probar que Dios existe? Bueno, la respuesta, desde mi punto de vista, es que no. No se puede probar que Dios existe. Podemos inferir o podemos razonar su existencia, pero no hay pruebas, eh, por lo menos desde un punto de vista científico, que nos permitan decir que se pueda probar que Dios existe. Sin embargo, en el libro de los Espíritus, en la pregunta 4, Allan Kardec hace la siguiente observación. ¿Dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? Aquí hay que entender que el concepto de prueba a día de hoy es distinto que había en la época de Kardec. Pero independientemente de eso, yo creo que lo que está preguntando Kardec no es una prueba científica, sino cómo podemos, desde un punto de vista espírita, deducir de una forma racional, de una forma lógica, la existencia de Dios. Yo creo que no debemos quedarnos con la literalidad de la pregunta y no perder de vista que el objetivo de Allan Kardec no era definir que el espiritismo presenta pruebas de la existencia de Dios, sino entender cómo desde el espiritismo podemos entender la existencia de Dios y podemos aceptar la existencia de Dios. Y contestan los espíritus en un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que nos sobra del hombre y vuestra razón os responderá. Y luego hay un comentario de Allan Kardec que dice, para creer en Dios basta pasear la mirada por las obras de la creación. El universo existe, tiene pues una causa. Dudar de la existencia de Dios sería negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. Bien, esta es la base racional en la que se fundamenta el espiritismo para aceptar, por lo menos dentro de un marco filosófico, la existencia de Dios. Ese axioma que dice que no hay efecto sin causa. Si no hay efecto sin causa, el universo debe tener una causa. Y esa causa, desde el punto de vista espírita, sería Dios. Pero vamos a profundizar en esta cuestión. ¿Ese argumento es consistente a día de hoy? Es decir, a día de hoy nosotros podemos plantear la existencia de Dios desde un ámbito racional con ese argumento. Bien, él es el doctor William Craig, es doctor en filosofía, es filósofo analítico y es también teólogo. Y él ha creado un argumento para afirmar la existencia de Dios que designa con el nombre del argumento cosmológico Kalam. Y este argumento tiene tres premisas. No lo voy a presentar completo porque para presentarlo completo hay que desarrollar cada una de estas premisas, pero voy a hacer un pequeño resumen de qué consisten estas premisas. La primera premisa es que todo lo que comienza a existir tiene una causa para su existencia. Y él dice que este es un hecho científico. Si nosotros observamos todo lo que comienza a existir, en todo lo que comienza a existir vamos a deducir que hay una causa. Otra cosa es que no se conozca la causa, pero que no se conozca no implica que no exista. Entonces, la experiencia nos demuestra que todo lo que empieza en un momento tiene una causa que lo ha generado. La segunda premisa también la saca de la ciencia. Es que el universo comenzó a existir, que es una consecuencia natural de la idea del Big Bang. Y la tercera premisa consiste en unir la primera y la segunda. Es decir, si todo lo que comienza a existir tiene una causa para su existencia y el universo comenzó a existir, el universo tiene una causa para su existencia. Este es un argumento que se está esgrimiendo en diferentes universidades a día de hoy, porque él es un activo en cuanto a defender la existencia de Dios. Tengo que decir que yo no comparto su visión de Dios, porque él es cristiano y él tiene una visión de Dios más antropomórfica que yo como espírita puede tener. Pero eso no invalida que este argumento no sea un argumento válido. Es más,
Él, repito, participa constantemente en debates y en foros universitarios defendiendo la existencia de Dios, en base a este argumento, al argumento cosmológico Kalam, que es un argumento que, repito, no lo he desarrollado, pero que tiene estas tres premisas. Si nosotros analizamos este argumento, vamos a ver que es exactamente igual al argumento que plantea Allan Kardec y que plantean los espíritus en el libro de los espíritus. Por lo tanto, ¿es consistente este argumento a día de hoy? Este argumento sigue siendo consistente, se sigue utilizando en el debate que hay en cuanto a la existencia de Dios. Ahora bien, hay una pregunta que es muy importante. ¿Se puede inferir de ese razonamiento la existencia de Dios? Y la respuesta aquí claramente es que no, por una razón, porque ese argumento nos lleva a plantear que el universo ha tenido un comienzo y que por lo tanto tiene que tener una causa, pero no nos dice que esa causa necesariamente tenga que ser Dios, puede ser cualquier otra causa. Entonces, ese argumento no es válido y no nos permite llegar a la existencia de Dios. Pero es que esto ya lo percibió Allan Kardec. Allan Kardec se dio cuenta y por eso, en la pregunta 9 del libro de los espíritus, dice, ¿dónde se ve en la causa primera una inteligencia suprema y superior a todas las inteligencias? Y los espíritus contestan, tenéis un proverbio que dice, por la obra se conoce al autor. Pues bien, mirad la obra y buscar a su autor. De esto que hemos visto aquí hasta aquí, tenemos dos premisas que son importantes y fundamentales en el argumentario espírita en cuanto a las razones, no voy a emplear la palabra prueba, a las razones que nos llevan a inferir la existencia de Dios. La primera premisa es que todo efecto tiene una causa, pero la segunda es que todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Y estas dos premisas son igualmente importantes, porque si la primera determina que hay una correlación efecto causal entre el universo y un agente que lo ha creado, la segunda confirma que ese agente debería ser inteligente. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Os voy a poner aquí, esto no lo tenía en la conferencia cuando la preparé, pero creo que es muy importante que haga una ligera mención, porque hay un artículo de Andrés Rodríguez que plantea una objeción filosófica a la prueba de la existencia de Dios del libro de los espíritus de Allan Kardec. Y en este artículo, supongo que algunos de ustedes ya lo han leído, pero en este artículo el autor está haciendo trampa. Está haciendo trampa porque las objeciones que hace a lo que Allan Kardec propone en el libro de los espíritus es en relación solamente al primer enunciado. A todo efecto tiene una causa. Entonces él concluye que el hecho de que todo efecto tenga una causa no dice nada en cuanto a la existencia de Dios. Y posteriormente en el artículo no hace referencia a la segunda premisa que es fundamental para entender el argumentario espírita en cuanto a la existencia de Dios. Entonces eso es hacer trampa. Y más cuando se permite decir que las reflexiones que hace Kardec y los espíritus son simplistas y no tienen ningún sentido. Y que esto además demuestra que el libro de los espíritus no está escrito por espíritus. Obviamente no voy a hacer un análisis del artículo, pero lo que es simplista es refutar, es hacer una objeción sin tener en cuenta todo el argumentario al que estás objetando tiene en cuanto a una idea. Eso sí es simplista. Allan Kardec es verdad que no profundiza en las razones, en los argumentos históricos que hay en cuanto a la existencia de Dios. Pero que no profundice, porque el libro de los espíritus es un libro en el que se presentan muchas facetas del espiritismo y no se puede profundizar en ellas. Que no profundice no significa que su argumentario sea simplista. Y hay que tener mucho cuidado, porque este artículo, por ejemplo, es un artículo tramposo
y es un artículo que no tiene en cuenta la realidad del argumento que tiene el espiritismo. Vamos a continuar dejando un poquito el tema del artículo, que ya digo, no estaba en la preparación original de esta exposición, lo leí hace unos días y creí importante insertarlo. Hemos dicho que las razones que ofrece el espiritismo para aceptar la existencia de Dios son dos. Por un lado, que todo efecto tiene una causa y por otro lado, que todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Vamos a centrarnos en este segundo argumento. Todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. ¿Esto es así? ¿Se puede afirmar de forma rotunda que todo efecto inteligente tiene una causa inteligente? Vamos a analizar esta cuestión. Vamos a ver esta pregunta. Va a ser a través de un experimento mental. Esta pregunta, ¿es Allan Kardec el codificador del espiritismo? Aquí tenemos dos respuestas. Podemos contestar que sí o podemos contestar que no. Casi todos sabemos que la respuesta correcta es sí. Si le preguntamos a alguien, ¿es Allan Kardec el codificador del espiritismo? Y nos contesta que sí, nosotros podemos deducir que esa persona ha contestado en base a su inteligencia. Pero vamos a suponer que tenemos un observador aquí que lee la pregunta, no sabe quién ha contestado, ¿no? Que lee la pregunta y la respuesta. Vamos a suponer que nosotros para contestar hemos cogido una moneda, la hemos lanzado al aire y hemos dicho, si sale cara, contestamos que sí, y si sale cruz, contestamos que no. Tiramos la moneda al aire, sale cara, por lo tanto contestamos que sí. Si ahora incorporamos a un observador, lee la pregunta y la respuesta, va a deducir que la respuesta es resultado de la inteligencia y sin embargo se está equivocando. Porque la respuesta no ha sido resultado de la inteligencia, ha sido resultado del azar, ha sido resultado de lanzar la moneda. ¿Qué sucede? Que es que para esta respuesta tenemos solamente dos posibilidades. Entonces tenemos un 50% de posibilidades de acertar por intermedio del azar. Vemos, por lo tanto, que el hecho de relacionar la causa con la inteligencia, perdón, el efecto con la inteligencia de la causa no es tan sencillo como parecería. Para profundizar en esto, vamos a empezar a hablar de un concepto que se usa mucho y es curioso, porque se usa mucho tanto para los que afirman la existencia de Dios como para los que niegan la existencia de Dios, que es lo que se conoce con el nombre del principio antrópico. Y lo voy a explicar de forma gráfica para que se entienda bien. Vamos a suponer que alguien hace un disparo y con el proyectil impactamos en este punto de la pantalla. ¿Podemos deducir, si observamos, que ese disparo es resultado de una causa inteligente? Es obvio que no. ¿Por qué? Porque ese punto de la pantalla es igualmente válido que cualquier otro punto de la pantalla. Entonces, en ese disparo no hay nada que nos lleve a pensar que es resultado de una inteligencia. Vamos a suponer ahora que nosotros tenemos una diana y se realiza un disparo y el disparo impacta justo en el centro de esa diana. Incorporamos a un observador, hace un estudio de lo que ha pasado, ha visto que tenemos una diana, que se ha disparado y que el disparo ha ido justo en el centro de esa diana. Ahora el observador va a concluir que ese disparo sí lo ha hecho un ser inteligente, o por lo menos ha sido programado por alguien inteligente para que diera exactamente en el centro de la diana. Y esto parece que tiene todo el sentido del mundo, que este observador, viendo este entorno que tiene aquí, deduzca que quien ha hecho el disparo es alguien inteligente o una causa inteligente. Pero es que puede pasar lo siguiente. Nosotros podemos hacer un disparo y ese disparo dar en cualquier parte de la pared. Y luego podemos dibujar una diana para que parezca que el disparo ha dado en el centro. Si nosotros aquí incorporamos un observador,
este observador va a decir, efectivamente, la causa del disparo es inteligente, porque ha dado en el centro de la diana. Y nuevamente se va a equivocar, porque el disparo fue aleatorio, pero luego nosotros pintamos la diana para que pareciera que el disparo ha sido inteligente. Estas son las complicaciones que se tiene cuando se analiza, desde un punto de vista actual, la existencia de Dios. Entonces encontramos el principio antrópico que tiene dos definiciones, una definición débil y una definición fuerte. ¿Qué dice el principio antrópico en su definición fuerte? Las características del universo parecen estar ajustadas de manera precisa para permitir la existencia de la vida, y específicamente la vida inteligente como la nuestra. Entonces, los que proponen el concepto del principio antrópico fuerte son aquellos que han visto en el universo una diana y el disparo inteligente que ha impactado en el centro de la diana. ¿Y qué es lo que dice el principio antrópico débil? Dice lo siguiente: si en el universo se deben verificar ciertas condiciones para nuestra existencia, dichas condiciones se verifican ya que nosotros existimos. Es decir, vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos. Es decir, estamos pintando la diana después. Los que apoyan el principio antrópico débil es: el universo existe, como existe el universo, nosotros existimos y somos nosotros los que estamos intentando ver un efecto causal o una causa primera en el universo cuando realmente todo ha sido producto del azar. Claro, ante la pregunta, ¿pero cómo es posible que el azar haya creado las condiciones para el desarrollo de la vida? Ellos dicen que la pregunta no es pertinente, por la sencilla razón de que si nosotros no estuviéramos aquí, no podríamos hacer esa pregunta. Entonces, claro, hay un debate actualmente académico en cuanto a estos dos enfoques, a este principio antrópico fuerte y a este principio antrópico débil. A este respecto, el doctor en matemáticas John Carson Lennox dice algo que desde mi punto de vista es una respuesta bastante consistente. Él dice lo siguiente: imaginemos que estamos frente a un pelotón de fusilamiento en el que 100 expertos tiradores apuntan a una distancia de 15 metros a nuestro cuerpo. Tenemos los ojos vendados y oímos la detonación de los 100 fusiles, pero nos damos cuenta que no nos han dado. ¿No creen que se preguntarían qué ha pasado? Pues bien, el argumento del principio antrópico nos indica que no es lógico hacer esa pregunta, puesto que el hecho de estar vivos implica que no nos han dado y por lo tanto el que estemos vivos ya es una respuesta al hecho. Ahora bien, imagínense en esta situación. ¿No creen que la pregunta es pertinente? ¿No creen que decir, bueno, es que no tiene sentido hacerte la pregunta porque si te estás haciendo la pregunta es porque evidentemente no te han dado? Luego no tiene sentido que te preguntes por qué no te han dado. Eso es un sofisma. Eso es un sofisma para no querer profundizar en la raíz de la cuestión. Pues es lo que hace el modelo del principio antrópico débil. Decir, no es pertinente la pregunta porque el hecho de que estemos aquí hace que estamos aquí. Por lo tanto, no nos tenemos que preguntar por qué estamos aquí. Vamos a continuar y profundizando en el concepto de todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Ya hemos visto que no siempre es así y vamos a profundizar un poco más en esta cuestión. Vamos a hablar del azar y la inteligencia. Para ello vamos a tener a este robot. Este robot va a tener que superar este laberinto. Pues bien, vamos a suponer que el robot no está programado, simplemente va a llegar a una intersección y va a actuar por intermedio del azar. El robot llega a esta primera intersección y tiene una probabilidad entre dos, un 50%. Luego puede elegir o bien girar hacia la derecha o bien seguir recto. Vamos a suponer que por azar gira hacia la derecha, porque repetimos, es una probabilidad entre dos. Llega a esta nueva intersección y tiene dos posibilidades: girar hacia arriba o hacia abajo.
Vamos a suponer que acierta. Tenemos también una probabilidad entre 2, que añadida a esa probabilidad que teníamos anteriormente, tiene una probabilidad entre 4 de superar el laberinto. Luego, si un observador ve que el robot ha superado el laberinto, aunque lo ha superado, no hay nada que indique que no sea resultado del azar. ¿Por qué? Porque las probabilidades, 1 entre 4, son factibles. Es decir, tener una probabilidad entre 4 de superar el laberinto es algo factible, se puede dar por intermedio del azar. Por lo tanto, ¿cómo podemos determinar que ese robot ha superado el laberinto no por intermedio del azar? Si tuviera que superar este laberinto. Imagínense que el robot tiene que superar este laberinto. Llega a la primera intersección y decide seguir. Llega a la segunda, es decir, supera el laberinto sin equivocarse. ¿Quién diría que es resultado del azar? Posiblemente nadie diría que es resultado del azar. ¿Por qué? Porque hemos añadido un factor, que es la complejidad. Cuando un evento es suficientemente complejo para que no pueda ser explicado por intermedio del azar, entonces es cuando hay que recurrir a otras explicaciones. Si el robot superara exitosamente el laberinto, nosotros diríamos que ese robot tiene una programación que le hace elegir el camino correcto en cada una de las intersecciones. Por lo tanto, a medida que crece la complejidad de un evento, disminuyen las probabilidades de que eso sea producto del azar. Hay diferentes tipos de complejidad. Esto es algo muy importante a la hora de establecer un debate en cuanto a la existencia de Dios. Hemos visto esa complejidad, ¿no? Que es una complejidad que está en un sistema, pero vamos a suponer que nosotros tenemos este recorrido, del que tenemos una probabilidad entre 4. Ahora, las condiciones tienen que ser que el robot supere con éxito en 10 ocasiones consecutivas el laberinto. Aunque tenemos un evento que es factible de ser superado por intermedio del azar, como a ese evento se le añaden otros eventos, tenemos una complejidad acumulativa, es decir, el evento final es resultado de múltiples eventos que tienen cada uno de ellos su complejidad. Entonces, para que este robot supere en 10 ocasiones consecutivas este laberinto, tendría una probabilidad entre 4 elevado a 10, y esto sería una probabilidad entre 1.048.576. Pues bien, esto es a lo que se le llama complejidad acumulativa, es decir, cuando para llegar a un fin necesitamos diferentes eventos, cada uno de ellos con una complejidad. Para llegar al fin final, como esos eventos se tienen que cumplir todos, tenemos una complejidad acumulada que viene determinada por mayor o menor. Tenemos también otro tipo de complejidad. Fíjense en estas dos cadenas de texto. Estas dos cadenas de texto tienen las mismas letras, los mismos espacios y ambas tienen una coma. Para llegar exactamente a esta primera cadena de texto o a esta segunda cadena de texto, es decir, si yo quiero llegar exactamente a este orden o a este orden, tengo las mismas probabilidades, exactamente las mismas probabilidades. Sin embargo, el texto de abajo tiene algo que es muy importante y es que tiene sentido, nos da información. El texto de arriba no tiene sentido y ya digo, sería altamente improbable que por intermedio del azar pudiéramos llegar a ese texto. Pero es que el texto de arriba no tiene ningún sentido, pero el de abajo tiene sentido, nos dice algo, nos da una información. Entonces, no es solamente una cuestión de complejidad en relación a una probabilidad, es complejidad en relación a una intención, a un mensaje, a un contenido. Y a esto es a lo que se le llama, bueno, a otra cosa. Ese texto no solamente que nos da una información, sino que a la vez hace parte de otro texto. El texto original era tanto lugar en su destino,
Pero ese texto pertenece a lo siguiente: lo que de los hombres se dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino como lo que hacen. Luego vemos que tanto lugar en su destino no solamente que tenga una complejidad, sino que a la vez hace parte de un sistema mayor, un sistema más complejo, hace que ese sistema tenga coherencia y además nos está dando información. Por cierto, si alguien ha leído Los Miserables, el libro de Víctor Hugo, este es el texto con el que comienza. A esto es a lo que se le llama complejidad específica. Es decir, este texto tiene una complejidad distinta a este porque este tiende a un objetivo. Es algo específico que tiene sentido tanto en cuanto ocupa un lugar en un texto mayor. Vemos, por lo tanto, que el tema del azar y de la complejidad están íntimamente relacionados. A medida que un evento es más complejo, disminuyen las probabilidades de que sea resultado del azar. Y aquí hay que entrar en una cuestión que actualmente hace parte de todos los debates en cuanto a la existencia de Dios, que es lo que se conoce como ajuste fino del universo. Él es el doctor Robin Collins, está licenciado en matemáticas, está licenciado en física y tiene 2 años de doctorado en física y es doctor en filosofía. Él define ajuste fino de la siguiente forma. Por ajuste fino nos referimos al hecho de que el universo está extremadamente estructurado y de manera precisa para la existencia de agentes corpóreos conscientes, los cuales requieren complejidad estable y reproducible. Bien, él ha estudiado lo que a día de hoy se conocen como constantes universales. Una de ellas, por ejemplo, es la constante de gravitación universal. En la famosa fórmula, nosotros tenemos esta G, y esta G es la constante de gravitación universal, cuyo valor es este que tenemos aquí. Pues bien, ese valor, que es un valor que está en la naturaleza, es decir, ese valor de la fuerza G, de la constante G, es el que es y no puede ser otro. Se ha demostrado que si nosotros moviéramos una unidad entre 10 elevado a 36, el valor de la constante de gravitación universal, el universo tal y como lo conocemos sería imposible. Para que nos demos cuenta de lo enormemente ajustada que está la constante de gravitación universal, vamos a poner un ejemplo gráfico. Fíjense, nosotros tenemos aquí la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene, y en esto no hay una cifra exacta, hay quien dice 100.000 y hay otros que dicen 200.000, pero bueno, vamos a coger el valor más pequeño que existe, que son 100.000 años luz. No hay nada en la experiencia humana que nos pueda hacer entender qué son 100.000 años luz. No hay nada. Porque la luz viaja a una velocidad, redondeando, de 300.000 kilómetros por segundo. La luz da 7 veces la vuelta a la Tierra en un segundo. Pues bueno, nuestra galaxia mide 100.000 años luz. Si empezara un rayo de luz en un extremo de nuestra galaxia, tardaría 100.000 años a esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en llegar a otro extremo de la galaxia. Vamos a hacer un experimento mental. Vamos a suponer que cogemos una regla y la extendemos de una punta a otra de la galaxia. Esa regla es una regla muy larga que llega de un punto a otro de la galaxia. Y ciframos el valor de la constante de gravitación universal, por ejemplo, en ese punto, en el que está señalado con la flecha roja. Pues bien, si en ese espacio inconmensurable de 100.000 años luz, ese valor, perdón, a ver, un momentito que le he dado, creía que se iba a mover y no se ha movido. Bien, pues bien, si ese valor se moviera 1 milímetro a la izquierda o 1 milímetro a la derecha, el universo sería imposible. Es decir, en ese espacio de 100.000 años luz, un solo milímetro en cuanto al valor de la constante de gravitación universal haría que nuestro universo fuese imposible. ¿Hasta qué punto está perfectamente ajustada la
la gravitación universal, la constante de gravitación universal para que el universo sea como es. Pues bien, el doctor Robin Collins dice que existen más de 20 constantes, es decir, complejidad acumulativa, perfectamente ajustadas y precisas para que el universo exista tal como es, permitiendo la presencia de seres vivos conscientes. Las probabilidades para que todo esto sea resultado del azar son inexistentes. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo un espiritista, lo está diciendo el doctor Robin Collins, licenciado en matemáticas, en física y doctor en filosofía. El universo, a día de hoy, tal y como se le entiende, tal y como se le comprende, es algo extremadamente complejo. Son muchísimas las variables que hay que tener en cuenta para que el universo sea como es. Cualquier mínima diferencia en una de estas variables hubiese hecho totalmente imposible la existencia del universo y mucho menos la existencia de la vida. Y aquí estamos solo hablando de constantes universales. No estamos hablando las probabilidades estadísticas que hay para que, por ejemplo, las proteínas desencadenen una célula. Por ejemplo, sería unas probabilidades infinitamente pequeñas. ¿Hasta qué punto todo es imposible por intermedio del azar? Que el propio Richard Dawkins, que es licenciado en biología, es biólogo evolutivo, y es actualmente uno de los gurús de los ateos. Todos los ateos tienen a Richard Dawkins como su referencia, porque es un activista en contra de la existencia de Dios y en contra de la existencia de lo espiritual, junto con otros, ¿no? Pero quizás él es la cabeza más visible. Dice en su libro Escalando el monte improbable. Lo dice textualmente. Es rotundo, tremendo y abrumadoramente obvio que si el darwinismo fuera realmente una teoría aleatoria, no funcionaría. No hace falta ser matemático físico para calcular que un ojo o una molécula de hemoglobina tardarían de aquí a la eternidad en formarse por puro azar a partir del caos. Es decir, el campeón del materialismo y del ateísmo está diciendo que el azar es incompetente para explicar el surgimiento del universo. Luego, y ya con esto termino, obviamente no tenemos pruebas de la existencia de Dios. No hay pruebas científicas de su existencia. Hay muchas dificultades a la hora de aceptar la existencia de Dios, hay muchas respuestas y hay muchas dificultades para las que no tenemos solución. Pero yo creo que a día de hoy, plantear un agente causal inteligente para el universo es totalmente coherente con el avance del conocimiento, con el avance de la cultura, con el avance de la ciencia. Lo que plantea el espiritismo en cuanto a la existencia de Dios es algo totalmente válido para la época en la que nos encontramos. Y ya para terminar voy a hablar muy rápidamente de un concepto, me estoy pasando un poquito, que es el Dios de los huecos. Porque es muy importante no confundir el concepto del Dios de los huecos con inferir inteligencia como agente causal. El tema del Dios de los huecos se explica, y lo voy a explicar con una experiencia. Hace algunos años me vi un programa en televisión donde entrevistaron a un referente de la ciencia en España y le preguntaron si creía en la existencia de Dios y él dijo que sí. Y el entrevistador se quedó sorprendido y le preguntó, pero hombre, como tú que eres un hombre culto, un hombre de ciencia, dices que Dios existe. Y él respondió de lo siguiente, creo que existe Dios porque la ciencia nunca tendrá respuestas para todo. Y para aquello que la ciencia no tenga respuesta, tengo a Dios. Este es el Dios de los huecos y este es el Dios que no podemos aceptar en el espiritismo, porque es un Dios que se va quedando más pequeño a medida que la ciencia avanza. Nosotros no aceptamos a Dios a pesar de la ciencia. Nosotros no aceptamos la idea de Dios para llenar los agujeros que todavía la ciencia no ha llenado. Nosotros inferimos, gracias a los datos que tenemos de la ciencia,
una causa inteligente como factor causal de ese universo. Luego, inferir inteligencia como agente causal es una cosa y acudir al Dios de los huecos es otra. Y no se puede confundir, porque incluso siguiendo el debate que hay actualmente en los medios académicos sobre la existencia de Dios, incluso algunos contertulios que apuntan a la existencia de Dios lo hacen desde la idea del Dios de los huecos. Y no es correcta esa postura. Voy a terminar porque ya he cubierto bastante tiempo, pero bueno, estoy abierto a que puedan haber preguntas. No sé si hay alguna, algún comentario. Nos deja Eh, reflexionando bastante. aquí Creo que tienes... hay preguntas. Ajá. Sí, tenemos una pregunta de Conchita. ¿Sería útil que compartieras el enlace o una copia del artículo que mencionas? Yo tengo el enlace en el ordenador. Lo tengo, ese enlace se envió a través de correo electrónico. Lo envió Salomao, me llegó a la lista que estoy suscrito de CEPA. Y yo tengo el artículo que lo recibí a través de ese, de ese medio. Yo lo que puedo, aquí se puede, ¿no? Adjuntar un archivo, ¿verdad? Si puedo en el chat adjuntar el archivo, yo lo Sí, en adjunto. el chat, en el chat. A ver, aquí hay alguna opción. Archivo, aquí está. Vale. A ver, le voy a Ujú, dar su ordenador. Y lo tengo en el escritorio, de hecho. Pues lo voy a compartir. Aquí, escritorio. Está en portugués. A ver si lo encuentro. Yo es que como tengo el escritorio lleno de cosas, ¿no? Aquí está. Bueno, ya lo he cargado, lo voy a enviar. Bien, ahí está el artículo. perfecto. Mm, No veo más preguntas. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna. No, lleva, no, estoy en esa revisión. O todos los conceptos han quedado muy claros. Sí. Ya va. Hay aquí, si me No, permitís, aquí hay una pregunta de Clara. Excelente charla, Juanjo, brillante. ¿Cómo le Ujú. contestas al científico actual que admite el ajuste fino del universo y es ateo? sí, es lo común, es lo común. La mayoría de los científicos actuales admiten el ajuste fino del universo, pero infieren que las causas no tienen por qué llevar a Dios. Hay dos argumentos fundamentales. Uno de ellos es apelar a que recurrir a Dios de alguna forma invalida o termina la cuestión. Es decir, si yo digo la causa es Dios, ya no necesito seguir buscando una causa, ¿no? Porque de alguna forma he cerrado la cuestión. Pero esto es un argumento totalmente erróneo desde mi punto de vista, porque nosotros podemos entender que hay un elemento causal inteligente, pero si no tenemos la idea de ese Dios antropomórfico, sabemos que ese elemento causal inteligente opera por intermedio de las leyes, por lo tanto hay que seguir investigando para llegar a la comprensión y al conocimiento de esas leyes. Otra de las cosas es, bueno, pues simplemente recurrir al principio científico que el modelo científico actual, es decir, la metodología científica, no puede incluir en su modelo nada que sea sobrenatural, nada que no sea físico, nada que no sea cuantificable, nada que no sea ponderable. Obviamente, claro, es que no hay una prueba de la existencia de Dios. Si lo que buscan es determinar científicamente que Dios existe, no se puede. Y en ese caso tampoco les puedo decir nada, ¿no? Porque en su modelo es intentar
probar científicamente la existencia de Dios, pero esto no se puede. Es una consecuencia filosófica. Pero ya que no quieren llegar a esa consecuencia filosófica, si no admiten la existencia de Dios, tampoco tienen cómo negarla, ¿no? Yo creo que la postura más lógica sería ser agnóstico, pero negar algo per se no tiene tampoco ningún sentido. Tienes varias preguntas, Juan. Mm. ¿Tienes alguna aquí basada? No está identificado. Excelente, Juan José. Si el universo comenzó a existir, también tendrá algún momento su fin, basado en lo que nace y se transforma. Sí, desde un punto de vista de la astrofísica es así. El universo tiene un inicio y lógicamente va a tener un fin. De hecho, va a tener un fin sí o sí. Es lo que se llama la muerte térmica del universo. El universo actualmente está en un estado de baja entropía porque tiene mucha energía. Pero esa energía se está transformando. Esa energía está cada vez agotándose porque se está transformando, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que toda la energía del universo desaparezca. No es que desaparezca, sino que se transforme. Es decir, las estrellas va a llegar un momento en el que van a perder la fuerza interna que hace bueno, no las hacen vivas porque no son vivas, ¿no? Pero que tengan esa actividad que implica el enviar esa energía al universo y el universo va a desaparecer. Lo que pasa es que aquí hay diferentes cuestiones. En primer lugar está el inicio del universo, porque si nosotros podemos recurrir, ¿no?, a esa pregunta que le hacen a San Agustín, si el universo inicia, tiene un inicio, ¿qué hizo Dios durante toda la eternidad? Entonces aquí hay diferentes modelos. Incluso dentro de la astrofísica está el concepto de multiverso, en el cual este universo no sería sino uno entre infinidad de universos. Entonces ese es un modelo que yo creo que puede encajar, no tal y como está expresado en la física, pero sí es un modelo que puede encajar de que este universo que surge con este Big Bang en el que nosotros nos encontramos está llamado a su desaparición, está llamado a su muerte térmica. Pero cuando se produzca esa muerte térmica, eso no significa que no habrá otros universos en los que perfectamente puede haber vida como la entendemos, en la que puede haber energía, en la que puede haber estrellas, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, la muerte térmica del universo no implica que nosotros, como seres espirituales, no podamos vivir en ese universo. Entonces, esto, claro, es que sería para desarrollar y debatir durante mucho, ¿no? Pero aunque haya una muerte térmica del universo, esto no implica nada para las posturas espíritas. Pregunta clara nuevamente después de tu respuesta. ¿Crees entonces que podemos acceder a la prueba de Dios por las leyes naturales? Yo creo que se puede deducir la existencia de Dios por esas leyes, por la comprensión de esas leyes, por el propio universo, creo que se puede deducir, se puede inferir, que es un poco lo que hemos hecho. Ahora, depende de a qué llamamos prueba. Es decir, si llamamos prueba siguiendo el modelo científico actual, no sería una prueba. Estaríamos llegando a una conclusión racional, filosófica, pero no a una conclusión, a una prueba propiamente. Pero yo creo que sí es totalmente válido y totalmente viable llegar a la conclusión de la existencia de Dios entendiendo las leyes naturales que rigen el universo. Y hay Tienes otra una pregunta pregunta de de Armando Busto. Arnaldo. Ujú. Juan José, muy agradecido por tan excelente presentación, bien analítica. Un agradecimiento de aquí desde Puerto Rico. En el libro de los espíritus, creo que la cuestión 10 dice que nos faltan sentidos todavía para entender el concepto de Dios. ¿Qué reflexión nos puedes decir de esto? Pregunto esto pensando en que para entender este concepto nos falta evolucionar. Pienso que esto nos da una dirección de enfoque, así enfocarnos más en la evolución de nuestro espíritu que en el concepto de Dios.
Nos lleva esto a ser más espíritu céntrico que espíritu teocéntrico. Por favor, argumenta. Gracias. Sí, estoy muy de acuerdo con esa reflexión. No se trata de un sentido, se trata, como él dice, muy bien, que es un proceso, es un problema de evolución. Nosotros no estamos todavía en un estado evolutivo para comprender a Dios. No sé si alguna vez estemos en ese estado evolutivo, porque si entendemos que Dios es infinito en todas sus perfecciones, algo finito, no sé cómo puede entender a algo que sea infinito. Pero bueno, lo importante aquí es lo que dices después. Nosotros debemos centrarnos más en nosotros mismos, en nuestro proceso evolutivo, que en cuestiones tan metafísicas en cuanto a Dios. Esto no implica que no hagamos reflexiones en torno a Dios. Es muy importante el concepto de Dios porque muchas veces para entender ciertos mecanismos de nuestra evolución, en muchas ocasiones parten también de entender la existencia de Dios. Pero estoy muy de acuerdo contigo. Hay un poema, bueno, es una canción, ¿no? No recuerdo ahora el nombre del autor, me vais a disculpar, que decía lo siguiente, no sé si voy a ser literal, pero decía lo siguiente, hay una cosa en el mundo más importante que Dios, y es que un hombre escupa sangre para que otro viva mejor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es verdad que en el espiritismo se plantea la cuestión de la existencia de Dios, hay que analizarla, hay que profundizar, hay que reflexionar en ella, pero sin perder de objetivo que nuestro compromiso no es ni siquiera espíritu céntrico, yo creo que es ser humano céntrico. Es decir, yo creo que la primera ocupación y preocupación es hacia el ser humano, hacia este mundo donde, desgraciadamente, hay tantas y tantas injusticias todavía. Y es ahí donde, desde el espiritismo, debemos empezar a trabajar, debemos empezar a luchar en la tierra, en el mundo en el que nos encontramos, sin perder de vista que somos espíritus y que en muchas ocasiones nuestra visión tiene que tener en cuenta esa realidad espiritual que somos. Y Dios, por supuesto, pues hará parte de nuestras reflexiones metafísicas, pero estoy muy de acuerdo con esa reflexión. Tenemos otra pregunta de Oscar Rodríguez. Saludos, grandiosa charla que nos deja muchas reflexiones. Desde el punto de vista espírita, ¿cómo abordamos la frase creer en Dios o creerle a Dios? Gracias por la enseñanza. Pues no entiendo muy bien esa diferencia. No sé si puedes, Oscar, explicar creer en Dios o creerle a Dios. No encuentro ahora, no sabría responderte, sinceramente. Si puedes explicar un poquito más el concepto, te lo agradecería, Oscar. Perfecto. Francis Green nos está preguntando que si el libro de los espíritus está en digital, lo puede conseguir en nuestra página web, en la sección Sí, de biblioteca, puede descargarlo, la versión PDF. ¿Quién más por aquí? Homero Rosa. Eh, Te pregunta Homero, Juanjo. Felicitaciones, Juan José. Excelente trabajo. Dios es y no puede no ser. Sin admitir la existencia de Dios, no hay una verdad primera y fundamental. El universo, la vida, sin el universo, la vida no tendría sentido. Mm. El universo, la vida, nada haría sentido. Claro, desde nuestra perspectiva espiritualista y en mi caso, por ejemplo, deísta, estoy totalmente de acuerdo. No podría, yo personalmente no podría entender, por más difícil que pueda ser concebir, ¿no? Y enfrentar los problemas que conlleva el admitir una causa inteligente para el universo, es mucho más difícil no admitirla.
es mucho más difícil entender un universo, una vida, sin un propósito, sin una finalidad, sin un objetivo. Estoy de acuerdo con la reflexión que hace Homero. Ok. También aquí hay una pregunta, Juanjo, que dice que en ese papel co-creador que le asigna la cuántica al ser humano de la realidad, ¿cómo lo relacionas con Dios, con esa Sí. esencia divina? Hay que tener cuidado a este respecto, porque eso es una interpretación de la cuántica. Y hay que decir que es una interpretación marginal dentro de los físicos que están especializados en la mecánica cuántica. Esa interpretación de la inferencia, de la acción de la mente en los fenómenos cuánticos tiene otras explicaciones dentro de la mecánica cuántica. Una es esa, pero repito, es una eh, interpretación que muy pocos físicos tienen. La mayoría de los físicos explican esos diferentes resultados que hay en un experimento cuando hay un observador y cuando no hay un observador, por el hecho de que por la simple acción de observar, nosotros tenemos que introducir partículas subatómicas en el experimento. Y al introducir partículas subatómicas son esas partículas subatómicas y no la mente la que está interviniendo en los diferentes resultados del experimento. Esto se da, por ejemplo, en el experimento de la doble rendija, ¿no? En el experimento de la doble rendija, si no hay observación, se observa un patrón de interferencia. Y si hay observación, se observa que no hay un patrón de interferencia. Entonces, la conclusión a la que se llega es, cuando se observa el fenómeno, no se produce patrón de interferencia. Y cuando no se observa, sí. Y hay una explicación que dice, es la mente del observador quien está condicionando el fenómeno. Pero hay otra explicación que es mayoritaria dentro de la mecánica cuántica que dice, no es la mente del observador. Es que para observar necesitamos introducir partículas subatómicas en el experimento. Por ejemplo, si yo observo con luz, estoy introduciendo fotones en el experimento y esos fotones interactúan con las partículas con las que estoy experimentando y es por eso que esas partículas se comportan de forma distinta. Si observo de otra forma, por ejemplo, con rayos infrarrojos, con rayos X, de la forma en la que se observe, un proceso cuántico implica que vamos a introducir en el experimento partículas subatómicas. Y son, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, esas partículas subatómicas las que intervienen en el experimento. Por lo tanto, deducir que la mecánica cuántica, es que hay algunos que lo están divulgando, yo lo he oído incluso en términos espíritas, deducir que la mecánica cuántica dice que el observador interviene en los procesos es erróneo. Son algunos físicos, pero la mayoría dice que no es el observador, sino la observación. El proceso de observar implica introducir en el fenómeno, en el experimento, partículas subatómicas que son las que interactúan. Dicho esto, como realmente ese experimento no es categórico a la hora de determinar que somos nosotros los que intervenimos en el proceso cuántico, no podría hacer una relación con la existencia de Dios. Pero sería muy importante que en los medios espíritas y espiritualistas en general, sobre todo si hablamos de materias que no son las nuestras, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado porque podemos llegar a conclusiones que no son las conclusiones oficiales y las conclusiones mayoritarias dentro de ese campo. Y dentro del campo de la física, quien tiene autoridad son los físicos. No los espiritualistas, no los esotéricos, no los espiritistas, son los físicos. Y hay que atender a lo que los físicos están diciendo. Es cierto que hay algunos físicos que apuntan, pero son minoritarios y marginales. En estos casos hay que prestar mucha atención. Está bien, Juanjo. Excelentes reflexiones, bastante para el análisis. Creo que no hay otras preguntas, No, Yacirita. no tengo. Le dejé en el Agradecemos. chat el link a la persona que pidió
el link del libro, de nuestra biblioteca, para que lo pueda descargar. Lo tiene en el chat. Agradecemos como siempre tu participación, Juanjo. Si quieres hacer alguna reflexión final, pues adelante. Bueno, más que una reflexión, expresar mi agradecimiento a todos los que habéis participado en esta exposición. Espero haber sido útil. Es un tema, lógicamente, que está abierto a la reflexión, abierto al diálogo. Y nada, simplemente mi agradecimiento a Cima, Yolanda y a todos ustedes, Gracias, Juanjo. Un a aplauso. vosotros. Gracias. Listo. Nos vemos en nuestra próxima conferencia. Bye. Luego, Besos a Gracias, todos. gracias. Bueno, Juanjo, a Gracias. saludos. estudiar todo eso que hablaste, ¿eh? Fantástico, De fantástico. nuevo, Juanjo, a ver si entiendo algo, porque me supera. Claro que sí, no, claro que sí. Qué risa. Bien.